Bueno, voy a presentar el laboratorio número 3. ¿Sí? Si bien el tema dice ondas estacionarias y parámetros en líneas de transmisión, ¿sí? Ese concepto lo vamos a ver nosotros en base a un análisis que podemos hacer de los conceptos que ya tenemos y de las fórmulas asociadas. Y también lo podemos hacer con la ayuda de nuestro simulador de líneas. Entonces, en este caso vamos a tener las siguientes consideraciones. Vamos a tener una longitud de la línea L, de estos 0,86 metros. La impedancia de la línea va a ser para cada estudiante, o sea que este laboratorio es individual, ¿sí? El dieléctrico es de aire y se midieron los siguientes parámetros. El primer máximo de voltaje se encuentra a 15 centímetros desde la carga. En esta referencia, este es el primer máximo de voltaje, ¿sí? A 15 centímetros desde la carga. El segundo máximo se midió 20 centímetros hacia el generador. O sea, desde esto, o sea, 20 centímetros más hasta el segundo máximo, ¿sí? Ahora, la relación de onda estacionaria tiene este valor. Fíjense que con esos datos nosotros podemos reconstruir la onda estacionaria. Eso implica reconstruir toda esta curva, ¿sí? Y cuando ya tenemos esto, que es la onda estacionaria de voltaje, podemos también graficar la onda estacionaria de corriente. ¿Y cuál es? Donde este tiene un máximo, acá tiene un mínimo. Y donde el voltaje tiene un mínimo, la corriente es un máximo. Y entonces, este va a ser esa variación del fasor corriente. Como las distancias se miden desde la carga con z igual a 0, hemos definido aquí el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga. Y a este le hemos llamado ρ(L). Y este ρ(L) obviamente va a tener su módulo y su ángulo, ¿sí? Además, sabemos estas relaciones, por ejemplo, de la impedancia, donde el voltaje es máximo, la impedancia es máxima. Donde el voltaje es mínimo, la impedancia es mínima. Esas impedancias vistas hacia la carga, ¿sí? Bueno, entonces, de lo que se trata ahora es, en base a estos tres datos, básicamente, se puede reconstruir la onda estacionaria, ¿sí? Se puede medir estas distancias, ¿sí? Entre estos máximos o entre estos mínimos, y esa va a ser la lambda de la onda estacionaria, que tiene que ser igual a la lambda de operación sobre 2. Aquí entonces la lambda de operación lo podemos calcular nosotros si tenemos estas distancias. Y obviamente también la lambda E. Se puede comprobar esta relación, ¿ya? Entonces, en estas consideraciones hay que tener en cuenta cuando la permitividad y el dieléctrico es igual a 1, ¿sí? Entonces la relación entre la lambda de operación y la lambda del dieléctrico, que sería 1, es lo mismo, ¿no? En este caso estamos en estas condiciones, ¿no? En la primera condición. Entonces, en esta condición. Bueno, yo he dado algunos parámetros así, que ya hemos definido. Entonces, en base a eso, podemos nosotros hacer unos cálculos, solamente analizando la onda estacionaria y los datos que se pueden reconstruir, ¿sí? En fase
en función de los valores dados, ¿ya? Eso implica, por ejemplo, que podemos calcular nosotros sobre el gráfico, sería un gráfico manual que se puede hacer, ¿no? Y poner los valores aquí adecuados. Se puede, miren, todos estos parámetros se pueden obtener. Miren, las impedancias vistas en cualquier máximo de voltaje. También hay en el mínimo. Pero yo pido las impedancias vistas en cualquier máximo de voltaje y en cualquier mínimo de voltaje. Siempre son resistivas puras. Es lo que está marcado ahí. La posición del primer máximo de corriente. ¿Sí? Los datos dan de voltaje. Se pide el primer máximo de corriente. ¿Sí? Ya saben la relación que hay entre los valores del fasor voltaje y el fasor corriente. Y esas distancias se miden desde la carga. La frecuencia a la que se realizaron las mediciones. Luego se puede sacar porque se puede obtener los datos de la lambda E, que es la lambda de la onda estacionaria, ¿sí? Y que está relacionada con la lambda de operación. Pues el módulo o magnitud del coeficiente de reflexión en la carga, el rho sub L, también se puede obtener. El ángulo del coeficiente de reflexión en la carga, es otro parámetro que se puede obtener. La impedancia de la carga. Fíjense que aquí está, en base a estos datos se puede determinar la impedancia de la carga. ¿Sí? Después, comprobar las distancias del primer máximo de tensión en centímetros desde la carga con la ecuación 254. ¿Sí? Ustedes con los datos se pueden obtener, pero se puede comprobar con la fórmula. ¿Ya? Y también comprobar la distancia del primer mínimo de tensión en centímetros desde la carga, con la ecuación 254. Entonces, estamos reconstruyendo, digamos, manualmente la onda estacionaria de voltaje y los parámetros asociados. ¿Ya? Y en este punto se pide las gráficas del módulo del voltaje, ¿sí? Y del módulo de corriente. Este módulo de voltaje es la onda estacionaria, ¿sí? La que hemos reconstruido. Y la de corriente, estamos explicando el desfasaje y la relación que hay entre el gráfico de este fasor y el gráfico de este fasor, ¿ya? En función de las distancias y medidas desde la carga. Todo esto que acabo de decir se puede hacer manualmente aproximando, ¿no? Muy bien. Ahora, algunos de estos parámetros, el simulador SDL nos da la información, nos hace los cálculos y nos da varios parámetros de la línea de transmisión. ¿Sí? Entonces, algunos parámetros, algunos casos de estos que están aquí, que sí se ha podido hacer en forma manual, se va a poder comprobar con el simulador SDL. ¿Ya? Entonces, hasta acá todo es manual. Ahora, con estos mismos datos, ya incluso ya aquí reconstruidos, todo eso, por ejemplo, esta es la impedancia de la carga, que el SDL hay que ponerla, entonces obtienen este valor, tienen la frecuencia de operación porque lo han calculado con las lambdas, ¿sí? Esta es la frecuencia que se realizaron, en fin. Con estos datos que ustedes han obtenido manualmente, los van a personalizar el SDL, ¿sí? Y una vez que ya está personalizado el SDL, podemos comprobar los parámetros, algunos de los parámetros que hemos obtenido aquí en forma manual. Por ejemplo, que es la onda estacionaria. Esa es la que les da siempre el SDL, lo primero que hace. Y en función de eso se puede comparar la de la corriente, ¿sí? Los valores en la carga, por ejemplo, ¿no? El coeficiente de reflexión en la carga, también lo da el simulador, ¿sí? Y se lo puede
obtener, porque tiene su tablita de valores, sus cálculos. Los mismos, las lambdas, ¿no? Las lambdas de operación o la lambda de la onda estacionaria. Se puede obtener del gráfico del SDL, pero también tenemos los valores asociados, ¿sí? O sea, utilizando el SDL con estos valores, con lo que sean necesarios, se pueden ir comparando los resultados del simulador con los resultados que se obtuvieron en forma manual. De eso se trata. Y van a ver ustedes que hay ciertas particularidades del simulador de línea, ¿verdad? Da algunos parámetros en función de Z, ¿sí? Pero no se olviden que es para una línea sin pérdidas, por ejemplo. Pero, y algunos parámetros solamente lo da en la carga, ¿sí? Entonces, de eso se trata, de comparar los valores que se obtienen en forma manual con los valores que da el simulador en lo que sea posible, ¿sí? Porque habrá unos casos en que no nos va a dar el simulador algunos parámetros que se hacen en forma manual. Pero justamente de eso se trata, ¿ya? De ver las bondades del simulador y también ver sus limitaciones, ¿ya? Y esto es fundamental lo que acabo de decir, porque en los exámenes no se va a poder usar el simulador. Entonces van a tener que hacer todo en forma manual, ¿sí? Entonces este laboratorio es para reforzar los conocimientos de teoría, el manejo de la fórmula y obviamente muchos conceptos. Porque ustedes ya están manejando el simulador y el simulador hace toda la tarea, ¿no? Bueno, es por eso que en este laboratorio entonces se tiene la primera parte, que sería la parte T1, esto es para nuestra forma manual. La segunda parte es, una vez que se ha personalizado y se puede comparar estos valores, ¿sí? Se puede graficar la onda estacionaria, se puede hacer todos los otros parámetros también, ¿ya? Y lo importante es analizar los resultados del T1 y del T2, ¿sí? Esos dos serían, y por eso el T3 es el comparar, ¿sí? ¿Sí? Comparar y comentar. Por ejemplo, decir, este parámetro, este gráfico no da el simulador. Si es el módulo, por ejemplo, este no lo da el simulador, pero nos da este. Y como sabemos la relación que hay entre estos dos, de este se puede obtener este. Bueno, esos comentarios hay que ponerlos en esta tabla, ¿no? Miren, aquí están los resultados del T1, de todos estos puntos solicitados. Acá lo van a poner ustedes. Y los resultados del T2, que son con el simulador. Acá está con el simulador. Y aquí las observaciones y comentarios, ¿no? En una parte va a decir, esto aquí coincide exactamente, aquí hay una variación, este parámetro no tiene. Se trata justamente de analizar las facilidades y limitaciones que tiene nuestro simulador, ¿ya? Es eso lo que se pide aquí, ¿ya? En este laboratorio. Por eso, este es un laboratorio individual, ¿sí? Cada estudiante nos debe dar sus observaciones y su forma de presentación. No se olviden que estos son exámenes semanales, ¿no? Entonces todos los resultados y las consideraciones tienen que estar justificados, ¿sí? De eso se trata. Y por eso lo hago en forma individual, porque en verdad es un repaso de todos los conceptos que hemos visto de la línea, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la impedancia característica de la línea es
diferente, entonces los resultados de cada estudiante va a ser diferente, ¿no? Y estos serían los valores de la impedancia para cada estudiante, ¿ve? Del grupo 1, estos tres, 3, 2, 4. El primero de la lista, el segundo de la lista y el tercero de la lista. Y así sucesivamente, ¿ve? Creo que ya estamos en el grupo 13 o 14, por ahí creo que estamos. Entonces, estos serían los valores. Aquí está lo que corresponde al listado. Entonces, la respuesta es de cada estudiante y se debe enviar a estos dos correos, ¿no? A este que es el correo de la materia y a este que es el institucional. ¿Bien? Bueno, aquí he puesto un ejemplo, por ejemplo, de este gráfico que sería el ROE, que es el que da el simulador, y en función de lo que da el simulador se puede hacer el de la corriente, ¿no? Donde tiene un máximo de voltaje, la corriente es mínima. Donde el voltaje es mínimo, la corriente es máxima, los fasores, ¿no? Entonces, ustedes pueden sacar este gráfico que da el simulador y después hacer este otro gráfico, ¿no? Y de esa forma tienen que ir a ver cómo lo aprovechan ustedes más el SDL, ¿ya? Bueno, eso sería todo de este laboratorio. ¿Sí? Es interesante los comentarios que hagan aquí, ¿no? Miran todas sus posibilidades. Bueno, este es el laboratorio número 3, entonces. Voy a calificar, cuando me llegue este laboratorio, voy a calificar los 3 primeros laboratorios para que vean cómo están yendo sus notas, ¿ya? Y si hay algunas observaciones, todo. ¿Está bien? Ahora, respecto al laboratorio presenciales, ¿sí? Sé que hay que coordinar previamente con los horarios, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso presencial, cuando yo utilizo el laboratorio, utilizo 2 aulas, ¿sí? Y entonces estaría ya, digamos, la capacidad prácticamente 30%. Entonces hay que coordinar, seguro que vamos a tener que limitar la cantidad de los que van a poder hacer, ¿sí? Siempre se ha tenido limitaciones porque los equipos que hay son 2 equipos, ¿sí? Y que hacemos, y después podemos ver algunos equipos de fibra. Pero todo está en función de los horarios que se puedan realizar. Lamentablemente, nuestros laboratorios están básicamente en un solo ambiente, ¿no? Los laboratorios que tenemos, abajo, en la planta baja. Entonces, eso vamos a ver, vamos a coordinar y a partir de cuándo podemos hacerlo. En verdad, después de la próxima clase ya podríamos hacer nosotros, digamos, después de hacer el laboratorio número 4, ¿sí? Ya podríamos empezar a hacer un laboratorio presencial. Podríamos hacer los 2, porque ya vamos a tener ya tenemos toda la teoría. Y si hacemos el laboratorio número 4, que sería la próxima semana, nos vendría perfectamente empezar a hacer los laboratorios presenciales. Pero les digo eso, tengo que coordinar con el laboratorista y cómo se va a hacer, ¿no? Por las limitaciones de ambiente, quiero decir. Pero nosotros estaríamos preparados ya para hacer en forma presencial los 2 laboratorios, ¿no? Como les decía, los laboratorios se hacen en 1 hora y media, ¿sí? Y vamos a utilizar el horario normal. Nuestro horario normal del laboratorio es de las 14 hasta las 17. Y entonces, en ese horario, de 14 a 17, vamos a hacer
vamos a dividir y vamos a tener un primer horario de 1 hora y media y el segundo horario de la otra 1 hora y media. De esa manera, en un día, ¿sí? Como tenemos el laboratorio de líneas de transmisión y de puente de impedancias, podemos ir haciendo en paralelo. Lo que implicaría que en un día, en un jueves, vamos a poder trabajar 4 grupos. 4 grupos. 4 grupos de 3 van a poder hacer, en ese caso, un laboratorio. Y para así otros días más. Siempre como máximo 12 por día. ¿Sí? Pero eso hay que coordinarlo con porque el horario, yo utilizo el horario de telecomunicaciones que también se comparte con otros docentes, ¿no? Entonces todo eso hay que definirlo, y supongo que cuando eso se define, se coordine, ya se les comunicará oportunamente. ¿Sí? Pero de lo que yo les puedo decir, que podemos hacer perfectamente nosotros lo que hacíamos siempre en forma presencial. ¿Ya? Eso es, entonces, estén atentos. De todas formas, nuestra forma de comunicación sigue siendo siempre el WhatsApp de la materia, y cualquier situación que se haga les voy a comunicar, y si vamos a hacer un laboratorio presencial, algunos de los laboratorios que ya tenemos programados que se hacían en forma virtual, algunos se van a tener que eliminar, ¿no? Para cumplir el cronograma, ¿no? Sí, entonces, dado a que los laboratorios presenciales van a ser en el mismo horario de estos laboratorios virtuales, eso estamos manteniendo desde al principio de esta situación particular, ¿ya? Bueno, entonces cualquier noticia sobre el inicio del laboratorio, la forma y el horario lo vamos a coordinar, ¿ya?